puedo ir de viaje. Vámonos, hay que organizar un viajecito. No, a ver, el próximo lunes ya no vas a estar cerca. Esas. Es cierto. Sí, cierto. No, a ver. Voy a estar fuera, pero ahorita les doy el aviso. Pues, ¿qué les parece si hacemos una oración para poner este tiempo en manos de Dios, que sea la palabra de Dios la que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, que podamos asimilar, entender, y ya una vez que entendamos, que se cree una convicción en nuestros corazones para poder creerlo, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración. No sé si alguien quiera poner este tiempo en manos de Dios, una oración corta. Si no, yo la hago y al final vamos a tener oportunidad todos de orar. Gracias Dios por este tiempo, gracias por todos los que estamos aquí, por los que vienen en camino, Padre. Te pido que los guardes en su camino y te pido por este estudio que tú vas a dar, que tú seas el que hables a través de Carlos, y que podamos tener cada uno de nosotros un corazón dispuesto y atento a lo que tú quieres hablarnos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Nada más como comentario, si tienen alguna duda o surge alguna pregunta, anótenla, y para que no se haga demasiado largo el video, al final, ya que cerramos el video, la contestamos entre todos, ¿verdad? Entonces, nada más eso. Pero bueno, esta es la clase 7, seguimos con los atributos de Dios. Y la clase pasada hablábamos en general, ¿verdad? En toda la Biblia podemos encontrar a Dios reflejando su naturaleza, reflejando quién es Él, ¿verdad? Cómo se comporta, pero también tenemos que recordar de que Dios es incomprensible en su totalidad, ¿verdad? O sea, en nuestra humanidad y en nuestros pensamientos limitados no podemos conocer a Dios en su totalidad, no ahorita ni en la eternidad, ¿verdad? Porque Dios es infinito, pero bueno, vamos a estar toda la eternidad viéndole, conociéndole, adorándole, y yo creo que eso podemos encontrar consuelo en esa parte, que a pesar de aquí simplemente somos peregrinos, estamos de paso, podemos tener la convicción, la certeza de que en la eternidad vamos a estar conociendo más de ese Dios, ¿verdad? Entonces, el verso, el capítulo que vamos a tomar como base va a ser Éxodo. Vamos a ver Éxodo 3, 14, bueno, todo el capítulo 3, y vamos a ver 3 atributos que están muy relacionados entre sí, que es el atributo de la aceidad de Dios. No sé si ya lo han escuchado, la aceidad de Dios, la inmutabilidad de Dios y la eternidad de Dios. Son los 3 atributos que vamos a ver que se relacionan bastante. Entonces vamos a empezar por leer Éxodo capítulo 3. ¿Sí? Leemos dos versos cada quien, empezando por aquí, siguiendo así. Terminamos con Carlos. Dice Éxodo 3: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo
pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión, he visto la prisión con los contra los egipcios. He visto la prisión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y temblaré a Faraón para que saquéis de Egipto al pueblo los hijos de Israel. Son dos, ¿verdad? Sí. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto, como dice, al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Que lo movieron. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les dijo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Hasta ahí. Sí. No. ¿Otro? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. 15. Sí. Dios también le dijo a Moisés: Así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y dijo: He estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Y he dicho: Yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Sí? Aquí queremos, vemos muchos atributos de Dios aquí, ¿verdad? Desde su santidad, cuando empieza a hablar a Moisés y Moisés se esconde de él, muestra su atributo de misericordia, de justicia, ¿verdad?, hacia su pueblo, que dice que él los va a liberar de la aflicción que están sufriendo en Egipto. Entonces vemos diferentes atributos, pero el cual nos vamos a concentrar ahorita es vamos a ver primero su aceidad, ¿verdad? Y quiero hacer la pregunta: si les dijeran, describe a Dios en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Aparte de la palabra Dios. Supremo. Todopoderoso. Soberano. Amor. ¿Sí? Nos podemos dar una idea de que es difícil querer unificar a Dios en alguna frase o en alguna palabra. Es
yo creo que imposible, ¿verdad? Porque son tantos atributos que le son otorgados, que es, por eso le decimos, yo creo, pues Dios, o sea, un ser supremo, superior a todos, como decía Elliot. Antes, en la era medieval, se le decía perfectísimo, ¿verdad? Perfectísimo, como que no hay otro igual, no hay alguien tan perfecto. Él es supremo, ¿verdad? Él está por encima de todos, y lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? Y especialmente en los salmos, que el salmo que leíamos la vez pasada, que no lo alcanzo a comprender, decía el salmista, es más de lo que yo puedo imaginar, más de lo que puedo pensar. Entonces es difícil querer englobar a Dios en algo, es muy difícil. Pero aquí, cuando Moisés, me llama la atención cuando Moisés aquí, primero Dios le habla, ¿verdad? Y le dice todo lo que está en los primeros pasajes, pero Moisés después le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, ¿verdad? Le dice esto, pero Moisés le dice, o sea, Dios, yo voy a ir con los hijos de Israel, ¿verdad? Y les voy a decir: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Dice, y ellos me van a preguntar cuál es su nombre, ¿verdad? Porque es curiosa la pregunta que hace Moisés, ¿no? De ¿qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas tú, Señor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder? Y es cuando Dios le contesta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, dice: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, por eso vemos algunos cantos, ¿verdad? Que dice el gran yo soy. Vemos que es el nombre de Dios, que en hebreo es Yahweh, que le dicen, ¿verdad? No se sabe cómo es la pronunciación correcta, pero así lo traducen y así lo mencionan. Yo soy el que soy. Entonces, si vemos que, si vamos a ver el atributo de Dios de la seidad significa la autosuficiencia de vida. O sea, Dios, fuera de Dios no hay vida. Él en sí, en Él está la vida. Dice, el ser supremo, como ahorita decía Elliot, no depende de nada fuera de sí para existir. O sea, en Él existe la vida, Él otorga la vida, no hay nada que exista fuera de Él, y ahorita lo vamos a ver en apoyo a otros pasajes, pero en sí eso significa la seidad de Dios, que en Él está la vida y Él puede otorgar vida. Si Él no existe, nada existe, ¿verdad? La autoexistencia de Dios, autosuficiencia de vida. Ese es el primer atributo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? El gran yo soy, ¿verdad? Y aquí vamos a ver otro pasaje en Génesis 1:26 para contestar esta pregunta: ¿qué nos hace diferentes a Dios? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces, si Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿qué nos separa de no ser dioses o ser unos dioses terrenales, ¿verdad? A diferencia de Dios, ¿qué nos hace diferente de Dios, verdad? Normalmente el ser humano categoriza las cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia esta silla de esa silla? Esta silla pues es para el mismo uso, se hizo con la misma imagen y semejanza, pero hay diferencias de una silla a otra, ¿verdad? Esto tiene como imitación piel,
es de madera, esa es de tubo con entrecocido de palma o no sé, ¿verdad? Entonces son a imagen y semejanza, pero no son iguales, ¿verdad? Y así tenemos que identificar la diferencia entre nosotros y Dios, que Dios es el ser supremo creador, nosotros somos criatura, somos creados a su imagen y semejanza, pero no necesariamente a una imagen de un Dios o, como veíamos en la clase pasada, físicamente, ¿verdad? Porque Dios en sí no depende de un cuerpo para vivir, de aire, de pulmones, y aquí lo podemos ver desde Génesis 1:1, ¿verdad? Todos conocemos este pasaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es Génesis 1:1. Y los científicos engloban todo lo que está creado, todo lo que podemos ver, todo lo que existe, lo engloban en estas 5 categorías, ¿verdad? Tuvo que haber un tiempo en el que fueron creadas las cosas por medio de una acción, ¿verdad? De un acto, a través de una fuerza. Deben de existir en un espacio y al final todas las cosas pues son materia, ¿verdad? Son tangibles. Entonces vemos que desde el principio hubo un ser supremo que estuvo fuera de todos estos elementos, de estas categorías, fuera de tiempo, fuera de una acción, o sea, no hubo alguien que creara a Dios, no hubo algo, un Big Bang que creó todo, ¿verdad? Dios está fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de la materia, fuera de cualquiera de estas 5 categorías. Él está fuera, y vemos que aún así en el principio, que es el tiempo, creó, es la acción. Dios se puede decir que es la fuerza que hizo, Él es todopoderoso y Él hizo las cosas. Los cielos, que es un espacio, no solo el cielo que vemos, sino el universo, y la tierra, ¿verdad? Que es materia en sí. Entonces vemos que desde un principio, antes de toda la creación, hubo un ser que existió previamente, ¿verdad? Que estaba fuera de todo esto, que no influía nada de esto a cualquier cosa que él podía hacer o su misma existencia. Entonces esa es la aceidad de Dios, que Él es un ser supremo y nosotros somos seres creados, ¿verdad? Él es ser creador y nosotros somos su creación, somos criaturas. Entonces aquí también vemos Génesis 26-27, que nos creó. Dios fue el creador, y Él mismo sopló vida en nosotros, ¿verdad? Él es el dador de vida, en Él es autoexistente y Él puede dar vida, ¿verdad? Él mismo creó a los ángeles, Él mismo creó a nosotros, los animales, las bestias, todo lo que vemos, la creación, Él lo creó. Entonces, ¿qué es lo que para contestar esta pregunta, qué nos hace diferentes a Dios? Pues sus atributos, ¿verdad? Que nosotros no los tenemos. O sea, vamos a ver cuáles son algunos atributos que tiene una creación y un creador, ¿verdad? Que son muy diferentes. Entonces, la pregunta a mí me llamó la atención mucho lo que le responde Moisés, que le dice: voy a ir con ellos y me van a preguntar cuál es su nombre, o sea, cómo se llama ese Dios, porque vemos que durante todos los tiempos las culturas siempre intentaron darle la gloria o atribuirle muchas cosas a muchos dioses, ¿verdad? No sé en ese tiempo el pueblo de Israel qué pensaba, ¿verdad? Porque el pueblo de Egipto pues tenía muchos dioses, entonces a todo le consideraban Dios, ¿no? Al sol, a esto, otro. Entonces yo creo que el pueblo de Israel quería saber quién era ese Dios, y les dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no se quedó ahí, después le dice: yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy y el verbo de yo soy es un verbo constante, ¿verdad? Presente, que no cambia.
En inglés es el verbo to be, ¿verdad? Que es en continuamente es esa cosa. I, presente continuo. I am, you are, ¿verdad? Entonces vemos que es un verbo que representa algo que no cambie ahí. Y por ejemplo, nosotros somos seres, un ser humano, pero nosotros cambiamos, ¿verdad? Nosotros estamos en constante cambio, pero Dios es, simplemente es. Apocalipsis 1:8 lo dice como el que es, el que era y el que ha de venir. Pero Dios es, existe por sí solo. Y nosotros, a pesar de ser llamados ser humano, o sea, que somos, no somos en sí, porque estamos cambiando. O sea, yo ahorita ya no soy el mismo que hace una hora, ¿verdad? Soy una hora más viejo, ¿verdad? Me estoy deteriorando. Me estoy deteriorando, mi voz también cambia, todo cambia, mi cabello se cae, mi cuerpo se deteriora. Cada vez, por ejemplo, tengo 25 años, pero estoy en constante cumplimiento, porque ahorita tengo 25 años, 27 No, es que aquí puse el ejemplo de una persona de 25, ¿verdad? O sea, puse el ejemplo de una persona tiene 25 años y 3 meses, pero tiene 3 meses y tantas horas y tantos segundos, y cada segundo está cambiando, ya no es el mismo. Entonces vemos que no somos seres en sí, sino somos seres cambiantes, fluctuantes, y que vamos a morir algún día, ¿verdad? Entonces así es el ciclo de la vida, pero Dios, gracias y gloria a Él, que permanece para siempre. Él no cambia. Entonces es simplemente una reflexión, ¿verdad? Y el nombre también, o sea, el gran yo soy el que soy, ¿verdad? Es un nombre, y a veces es como que un poco difícil de comprender que Dios tenga un nombre, ¿verdad? Que se identifique a sí mismo como el que es, el que siempre ha existido, el que será. Nosotros tenemos también un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay dos Carlos. Carlos, no sé si sabes, pero viene de la lengua escandinava, que significa hombre. Yo soy Carlos Isaac. Isaac significa el que reirá con Dios, o el que ríe. Y cada nombre tiene un significado, ¿verdad? Y el nombre de Dios, pues significa, todos sus atributos posibles significan Dios, ¿verdad? El que es, yo soy el que soy. Entonces, simplemente para meditar, ¿a quién nos referimos, verdad? Muchas veces nos referimos a Dios y oramos a Dios. Sabemos que Él es supremo, pero muchos no nos dirigimos a Él como supremo, ¿verdad? Supremo, hoy te pido que estés conmigo, o el gran yo soy, ¿verdad? Pero ese es su nombre, ¿verdad? Sus atributos en sí, en conjunto, son su nombre. Entonces, simplemente para saber quién es el Dios, ¿verdad? Que nos estamos refiriendo. Él existe antes de que todo fuera formado. Entonces, ese es el atributo de la aceidad de Dios, la autoexistencia de Dios. En Él hay vida, Él existe desde antes de la eternidad y va a existir después de la eternidad. Fuera de Él no hay nada, ¿verdad? Uno de los versículos, no sé si lo puse aquí, sí, Colosenses 1:15. Por cierto, escribí una canción en Colosenses, ya que esté lista, terminada, se las envío, porque es un pasaje que se refiere a Cristo, pero pues sabemos que Cristo es parte de la Trinidad y es Dios, ¿no? Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿verdad?
No que haya, este pasaje no significa que Dios haya creado a Jesucristo antes de que la creación fuera creada, sino que Él ya existía previamente antes de la creación. Allí en ese término del primogénito, en español podemos que se puede traducir de esa forma, pero en el término legal griego, el primogénito se aplicaba porque el mayor de todos los hijos era el que pasaba a recibir la herencia total del padre. Entonces ahí lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es de que Cristo es el heredero de toda la creación y no principalmente que sea el primogénito o el primero de todo lo creado. Ok. Entonces, sí, eso es lo que dice Eliot, pues es cierto, no significa que haya sido creado y luego se creó la creación, sino que es el heredero de todas las cosas, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Nosotros mismos sabemos que fuimos creados para gloria de su alabanza, ¿verdad? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? En Él permanecen, en Él están unidas. Dice, y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Acá también dice, para reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra y las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay mucho que ver en este pasaje, pero pues nos da una idea, ¿verdad?, de que en Él existimos, en Él nos movemos. Y otro pasaje que quería ver era... ¿dónde lo tengo? Era Timoteo o Tito, a ver. No me acuerdo si era Tito. No me acuerdo qué pasaje era. No sé si lo tengo aquí. Dice que en ese pasaje en Él nos movemos, no sé si es Timoteo. Aquí está, Hechos. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿verdad? O sea, fuera de Dios no seríamos. Si Dios dejara de existir, todo en ese momento deja de existir, todo se desvanece, todo desaparece, ¿verdad? Porque todo existe, todo se mueve, todo subsiste en Dios, ¿verdad? En Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Entonces tenemos un poquito más en claro qué es la aceidad de Dios, ¿verdad? La autoexistencia de Dios. Vamos a ver el siguiente, la inmutabilidad. Significa que no hay mutación, o sea, un cambio alguno en Dios. La naturaleza de Dios y sus propósitos nunca cambian, ¿verdad? Él no cambia de parecer. Él no despierta un día y su estado de ánimo es uno y el siguiente es otro. Gracias a Dios por eso que Él no cambia, entonces Él es inmutable. Hebreos 6, 17 y 18. Hebreos 6. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a leerlo en otra versión. Dice, Dios también se comprometió
mediante un juramento, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en búsqueda de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, ¿verdad? Entonces Dios no cambia. Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? En el cual no hay mudanza, o sea, Él no muda, ¿verdad? Como por ejemplo animales que mudan la piel, ¿verdad? Cambian, son otros. Ni una sombra, o sea, vemos el sol, un ejemplo simple, que va cambiando, y la sombra pues va cambiando dependiendo de la inclinación, el ángulo donde el sol esté dando. Entonces vemos que todo cambia, todo se mueve, todo varía, todo transita, menos Dios. Dios permanece para siempre, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, es lo que hablábamos ahorita en nosotros, somos seres humanos, pero estamos en constante cambio, ¿verdad? Estamos volviéndonos a otra cosa. Y aquí puse que el cambiar es un atributo de toda criatura, ¿verdad? Todo lo que es creado cambia. Aún este proyector que parece que es duro, plástico, se está deteriorando, ¿verdad? Interiormente, cada vez que se usa, cada vez que se saca, va cambiando, ya no es el mismo. La luz va cambiando, hay que cambiar el foco, pero Dios permanece para siempre, Él no cambia. Vamos a leer el Salmo 102, 24. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generaciones de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, ¿verdad? Aún los cielos van a perecer algún día, pero dice, mas tú permanecerás, ¿verdad? Dice que por generación de generaciones son los años de Dios. Y Dios no cambia, Dios no tiene cumpleaños, Dios no celebra un aniversario, Dios no celebra nada de eso, ¿verdad? Porque Él desde siempre ha existido y existirá, ¿verdad? Otro pasaje, Salmo 33:11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aquí vemos un antropomorfismo, ¿verdad? Dios no tiene un corazón que bombea sangre, que lo hace vivir, que lo hace respirar. Él existe por sí solo, la autoexistencia de Dios, la seidad. Él no depende de nada para existir, en Él está la vida. Y último, Isaías 46. Isaías 46, 9 al 11. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Vemos también un poco de la soberanía de Dios en esos pasajes, pero vamos a ver el atributo de la soberanía más adelante, porque la soberanía de Dios se divide en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia.
Entonces, ¿cuál es la importancia de la doctrina de la inmutabilidad de Dios para un cristiano? Para ustedes, ¿por qué es importante saber, por qué nos es importante saber que Dios no cambia? Para guardar su voluntad. Para guardar su voluntad. Para guardar su voluntad. O sea, una vez que sabemos su voluntad, sabemos que esa es su voluntad y ya no hay otra que buscar ni que buscarle. Sabemos que esa es su voluntad y podemos estar seguros de cumplirla, ¿no? ¿Algo más? Porque es importante, al saber que Dios es inmutable y que no cambia, ¿qué nos hace pensar? Vamos a tener la vida eterna. Vida eterna, como decíamos que las promesas que Él ha dicho, pues Él las va a cumplir, ¿verdad? Él no va a cambiar de parecer. Que podemos descansar en ese fundamento, esa roca. Podemos descansar en Él, que Él es inmovible, ¿verdad? Y eso nos da seguridad día a día. Eso nos da seguridad. Entonces vemos que es importante conocer cada uno de los atributos de Dios por cuestiones específicas, ¿no? Porque nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿cómo sería el mundo o nuestras vidas si Dios fuera mutable, fluctuante? Yo creo, ¿qué pasaría? Si Dios mañana amaneciera para nosotros y fuera otro, cambiara de parecer. No estaríamos. Sí, ya no estaríamos aquí. Exacto. Muy Me difícil. cansé de estar perdonando. Sí, sencillamente ya no estaríamos aquí. O sea, me acordé de la película de los Avengers, ¿no? De las piedras, Thanos, ¿verdad? O sea, con un chasquido hizo lo que él quiso. Yo creo que si Dios fuera cambiante y fluctuante, así sería con nosotros, o sea, ¡pum! Y adiós. Pero podemos darle gloria a Dios por Jesucristo, por sus promesas, por lo que Él ha dicho en su palabra, que permanece para siempre, que no cambia, y podemos descansar en eso, ¿verdad? Es un gran descanso, confort para nuestra alma. Y yo creo que sí, como somos o como nosotros nos hemos portado, que no al 100, ni al 80 Y gracias a Dios también por sus demás atributos, ¿verdad? Porque no solo es inmutable, justo, todopoderoso. Imagínate si fuera mutable, si fuera todopoderoso. Ya con esos dos, o sea, estás cambiando de parecer y a la vez eres todopoderoso, pues haces y deshaces, y además eres justo y además eres santo. Con esos atributos podrías hacer un caos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que todos sus atributos están balanceados por igual: su amor, su misericordia, su gracia, su justicia, su verdad. Gracias por todos los atributos de Dios que hacen ese ser supremo ser, que pues no hay palabras, ¿verdad? Ahorita yo batallo así para explicar, porque es más de lo que podemos pensar o imaginar. Entonces, Pero me dejaste decir que sí, así como nos portamos mal, si Él le placiera, nos hubiera sí, destruido. Pero exterminado. está su palabra desde antes, ¿no? De que Sí, algo quiere para nosotros por su misericordia. así es. Y esta pregunta, si cambiara, imagínate si Dios cambiara sus propósitos, sus promesas, su carácter, su naturaleza, o sea, si estuviera en constante cambio, pues quién sabe qué pasaría, ¿verdad? No estaríamos aquí, definitivamente. Y por último, el atributo de la eternidad. O sea, uno es la seidad, hay vida en sí mismo, autoexiste por sí mismo. El otro, inmutabilidad, que no cambia. Y la eternidad es que ha vivido siempre y vivirá por siempre. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir.
¿verdad? El Todopoderoso. Aquí no hace referencia a que Él fue una cosa o de una forma o de una naturaleza antes y ahora es y ha de venir y va de cambiar, ¿verdad? Porque sabemos que la seidad de Dios, la autoexistencia, Él es el mismo y la inmutabilidad nos afirman eso. Pero simplemente es para que nosotros lo podamos entender como en una línea de tiempo, ¿verdad? Que no se puede entender porque sería una línea de tiempo infinita, sin fin. Pero Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Isaías 44:6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios, ¿verdad? Fuera de Él no hay nadie y no hay nada. Isaías 43:13. Isaías 43:13. Dice: aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Sí? O sea, yo leo estos pasajes y de verdad me da, si no recordara de la misericordia y del amor de Dios, pues es como para tener un poco de miedo, o mucho de miedo, ¿no? O sea, lo que yo hago, dice, ¿quién lo estorbará? El otro pasaje dice, veíamos, de que Él piensa algo y se hace. Él dice algo y se hace. Dice: habiendo existido siempre, Dios mira el pasado y el futuro tan claro como ve el presente, ¿verdad? Para Él es lo mismo. Él está, veíamos aquí, que Él está fuera del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Él está dando un tiempo de referencia para nosotros, ¿verdad? Pero para Él no significaba nada. O sea, fue cuando Él hizo las cosas y fue el principio de la creación, pero Él estaba fuera del tiempo. Haz de cuenta, Él creó el tiempo para que nosotros lo pudiéramos entender, estar en un espacio, en materia, pero Él estaba afuera, ¿verdad? Él ve todo por fuera. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, vemos que la misericordia de Dios, su atributo, ya existía desde antes, ¿verdad? O sea, es parte de Él. Desde la eternidad hasta la eternidad vemos que ahí se mezclan dos atributos: su eternidad y su misericordia. Entonces Dios ya era misericordia. No fue misericordia cuando creó al mundo y cuando creó al humano, sino en Él ya estaba como esencia, como su naturaleza, la misericordia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí se me olvidó poner este versículo de Malaquías 3:6. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso también aplica para nosotros, que no cambia. Gracias a Él, gracias a eso no hemos sido nosotros consumidos, ¿verdad? Dice: los atributos de Dios han estado presentes desde la eternidad y estarán presentes hasta la eternidad. O sea, el mismo Dios que vamos a adorar en la eternidad fue el mismo antes de la creación y antes de la eternidad, ¿verdad? Entonces, a Santiago 1:17 ya lo leímos, vale, esto ya. Y una cita de R.C. Sproul que me llamó mucho la atención, dice: el principal problema de la iglesia cristiana es que no conocemos al Dios que supuestamente adoramos, ¿verdad? Y es muy cierto, porque muchas veces tenemos una imagen, un concepto muy pobre y muy limitado de Dios, y no porque no se pueda comprender, porque acuérdense que los atributos revelados por medio de su palabra es para que nosotros le conozcamos, ¿verdad? Esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Pero simplemente a veces por negligencia, por pereza, por falta de meternos más a la palabra, de conocer a Dios,
muchas veces se nos olvida ver a Dios en el texto, ¿verdad? Vemos doctrina, vemos muchas cosas, aplicaciones, pragmatismo, pero se nos olvida ver a Dios y su carácter y quién es Él. Y Él está en toda la palabra, ¿verdad? Lo podemos ver. Si leyéramos toda su palabra, nada más concentrándonos en los atributos de Dios, cambiaría nuestras vidas, ¿verdad? No podemos quedarnos igual en el mismo estado de como empezamos. Cada vez tenemos que ir a un conocimiento más profundo de quién es Él, sus atributos, cómo esos atributos cambian mi vida, ¿verdad? Mi manera de adorarlo. Entonces, muchas veces es nuestro problema, que tenemos un concepto muy limitado de quién es Él, pero a través de su palabra podemos conocerle, ¿verdad? Entonces, esa fue la clase de 7.